Como les comentaba, la clase de hoy tiene que ver con revisar conceptos de estadística multivariable, ¿ya? Y los conceptos de estadística multivariable que vamos a revisar están directamente relacionados con una generalización de lo que habíamos visto antes. O sea, vamos a generalizar el cálculo y el concepto de probabilidades, de hecho, cuando existen más de una variable. Por eso la idea del nombre que dice ahí, multivariable. ¿Ya? Como les comentaba, el objetivo del video es revisar conceptos generales que describen las probabilidades de eventos, entendiendo que siempre vamos a calcular una probabilidad relacionada con un evento, o sea, con algo que sucede o que va a suceder, de lo cual queremos cuantificar qué tan frecuente es que esto pase. Pero ahora cuando existe más de una variable aleatoria en estudio, ya cuando existe no solo una variable dependiente, sino cuando existe más de una variable dependiente, y el evento en este caso se va a describir con información de, por ejemplo, dos o más variables dependientes que tienen que ocurrir de manera simultánea. Eso le vamos a llamar estadística multivariable y nos vamos a enfocar en el cálculo de esas probabilidades, ¿ya? Y como objetivos secundarios para llegar a comprender esta revisión de conceptos generales, lo primero que vamos a hacer es reconocer el problema a abordar cuando hablamos de probabilidad de eventos en los cuales participa más de una variable aleatoria. Entonces vamos a decir que ahora nuestra variable aleatoria no va a ser solamente X, no va a ser solamente Y, sino que vamos a tener al menos dos, pueden ser más también, variables dependientes sobre las cuales condiciones de ambas al mismo tiempo generan un evento. Y vamos a intentar entonces entender qué significa la probabilidad de eso. Luego vamos a identificar aspectos relevantes en la evaluación de esas probabilidades, conocer y utilizar indicadores que permiten evaluar dependencia estadística entre variables aleatorias. ¿Qué quiere decir? Vamos a preguntarnos si es que son dependientes o independientes estadísticamente las variables que vamos a estudiar. Y finalmente, la idea es aplicar los conceptos para resolver problemas de interés industrial, ¿ya? Como la mayoría de las veces, prefiero introducir el concepto y después de desarrollar los conceptos utilizando ejemplos. Y en este caso, el ejemplo que les propongo es básicamente un ejemplo de aplicación industrial que considera un determinado proceso. Ya vamos a poner acá este proceso que extruye plástico. ¿Ya? Si ustedes no conocen o no están familiarizados con la operación o la acción de extrusión, imagínense que cuando ustedes producen una pieza de plástico, la pieza de plástico que se produce viene con una materia prima que generalmente está en estado líquido, ¿ya? Y esa materia prima que está en estado líquido ingresa a un molde, ¿ya? Y el molde tiene la forma del producto final cuando ya está en estado sólido, y una de las técnicas que se utiliza para llenar ese molde es lo que se llama extrusión. Ya, básicamente entonces podríamos entender para nosotros que la extrusión va a ser algo así como un líquido, un plástico que está en estado líquido, ingresa a un determinado molde, y entonces, por ejemplo, se le disminuye la temperatura, o un plástico líquido, por ejemplo, se le agrega un catalizador, también puede ser, un catalizador, y a partir de eso entonces, dentro de este molde que se rellena con este plástico líquido, entonces luego esto se transforma en un sólido y aparece entonces esta pieza de plástico que estamos produciendo y que está esquematizada utilizando este rectángulo que está abajo, que está en amarillo. ¿Ya? Entonces aquí, cada una de esas piezas que está produciéndose se produciría de la misma forma. O sea, básicamente tenemos un líquido, un plástico líquido que está llenando este molde y está entonces luego de un determinado tiempo, ya sea bajando la temperatura, agregando reactivos, se solidifica para entonces producir esta pieza sólida. ¿Ya? Y al ser un plástico rectangular, podría ser de cualquier otra dimensión, pero para efectos del ejemplo vamos a decir que es una pieza rectangular, tiene dimensiones de alto Y y de ancho X. O sea, básicamente acá está la dimensión Y y acá está la dimensión, la dimensión X y acá está la dimensión Y. ¿Ya? Entonces dice que para su aceptación, o sea, para que la pieza de plástico sea catalogada como OK y por lo tanto pueda ser vendida, esta debe tener dimensiones determinadas dentro de un determinado rango especificado. Imagínense, por ejemplo, que el rango especificado está dado por, en este caso, este Rx, donde el rango especificado va a ser un valor promedio
ya, una media por la poblacional, por ejemplo, más o menos una tolerancia, y lo mismo vamos a decir para el alto, o sea, un valor promedio, más o menos una determinada tolerancia. Entonces acá estaría, básicamente este sería el rango Y, y ahí estaría el rango X. Ya, o sea, básicamente para que nosotros aceptemos la pieza tiene que tener dimensiones ambas dentro de sus respectivos rangos. Entonces, la pregunta que queremos resolver con el objetivo de responder a la primera, al primer objetivo, que es reconocer el problema a abordar cuando evaluamos probabilidades de los eventos en los cuales participan más de una variable aleatoria, es simplemente describir formalmente, o sea, escribir en una ecuación, cómo se obtendría la probabilidad de que esa pieza sea aceptada. ¿Ya? Entonces, claramente, si hablamos de probabilidad, vamos a hablar de, ocupábamos esta notación PR de probabilidad, y podríamos poner acá probabilidad de que pase algo, la probabilidad de un determinado evento. ¿No es cierto? Porque recordamos que cuando calculamos probabilidades, estamos pensando en un evento, algo que estamos evaluando, cuantificando qué tan frecuente es que suceda algo. ¿Ya? Entonces, la idea es formalizar esto que está acá, probabilidad de este evento, donde el evento corresponde a la aceptación del producto. Y esa sería la primera parte, de cómo describiríamos formalmente la probabilidad de que la pieza sea aceptada. Entonces, si recapitulamos un poco lo que hemos visto en todas las clases que hemos desarrollado a lo largo del curso, primero lo que tenemos que entender es que cualquier variable aleatoria, ya sea por ejemplo la variable aleatoria ancho, la variable aleatoria alto, ya entendiendo que estamos así, ¿no es cierto? Aquí está Y y acá está X. Cualquier variable aleatoria tiene asociado un espacio muestral, ¿ya? Por ejemplo, el espacio muestral de la variable X podríamos decir que es f de X, y el espacio muestral de la variable Y, o sea, del alto de la pieza, sería el espacio muestral de Y, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de la probabilidad, estamos hablando de la probabilidad de ocurrencia de un evento, que sería algo así como un subconjunto dentro de este espacio muestral. Ya, por ejemplo, si es que el espacio muestral de las piezas dice que yo no voy a producir un producto que, por ejemplo, digamos que f de x va a ser un intervalo definido como 0, porque no puedo producir piezas que son más chicas que 0, y, por ejemplo, 100 centímetros, por ejemplo, no puedo pasar más de 1 metro porque la máquina simplemente no me permite pasar más allá de 1 metro, ese sería el espacio muestral, ¿no es cierto? Y entonces nosotros entendemos que un evento corresponde a un subconjunto dentro de este intervalo, que sería, por ejemplo, el rango X, o sea, el valor en el cual la pieza es aceptada. ¿Ya? Y ese rango X está, por ejemplo, acotado por un límite inferior y un límite superior, o sea, básicamente decir que la probabilidad de que X esté entre dos límites, X1 y X2, también podría ser equivalente a decir la probabilidad de que X pertenezca a este evento, ¿no es cierto? Esto lo habíamos visto antes cuando estábamos viendo estadística y la definición de las probabilidades. ¿Ya? Entonces, lo importante de esta parte es recordar que cuando nosotros calculamos una probabilidad, lo que estamos haciendo es identificar un evento que es un subconjunto del espacio muestral y entonces calcular qué tan frecuente es que ocurra ese evento. ¿Ya? Y por ejemplo, esto que ustedes ven acá representaría la función de densidad de probabilidad de la variable X. ¿Ya? O sea, aquella distribución de probabilidad que lo que hace es describir simplemente cómo ocurre, cómo aparece un determinado largo de la pieza extruida, ya que se podría sacar con un histograma, tal como lo habíamos hecho antes. Nos olvidamos, por ejemplo, de Y acá porque estamos trabajando solamente con X. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos hasta ahora. La pregunta es cómo nosotros agregaríamos la parte de Y, porque resulta que para que una pieza sea aceptada, si nosotros pensamos que acá está el rango X, donde está el rango de aceptación para la variable X, tiene que suceder al mismo tiempo que X pertenezca al rango de X y también un Y tiene que pasar que el Y, pensemos ahora que tengo otra función de densidad de probabilidad, pero ahora con que describe no el ancho, sino que el alto,
que está, por ejemplo, también es normal y que tiene una determinada media, vamos a poner acá media de Y, con un determinado rango de aceptación, que sería RY, tiene que suceder al mismo tiempo, para que sea aceptada una pieza, que el ancho esté dentro de un rango y que el Y, o sea, el alto, esté dentro de este otro rango. ¿Ya? Entonces, al identificar que tienen que existir estas dos condiciones, podemos también indicar que básicamente cada uno de los datos que nosotros tenemos no estaría compuesto solamente de una variable aleatoria, sino que ahora estaría compuesta de dos. Un ancho determinado, por ejemplo, x1, y un alto determinado, y1. Y lo mismo para en la segunda pieza. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos muchas muestras, entonces cada una de las piezas no estaría solamente descrita por x, ni tampoco solamente descrita por y, sino que estaría descrita por ambos elementos al mismo tiempo. Estaría, por ejemplo, la última medición que pudiésemos tomar. Imaginémonos que n tiende a infinito, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista, como el experimento consiste en medir la pieza de plástico, y en este caso, cada pieza de plástico requerimos describir tanto su ancho como su alto, entonces podemos decir que nuestro experimento tiene un espacio muestral que ahora no es en una dimensión, sino que ahora tiene dos dimensiones, puesto que para cada resultado del experimento requiero dos valores o extraigo dos valores que ocurren simultáneamente, y entonces yo puedo, en vez de pensar que tengo un espacio muestral como una especie de intervalo, cuando hablamos de un espacio muestral en dos dimensiones sería equivalente a, por ejemplo, una intersección de intervalos, lo que es lo mismo a, por ejemplo, un plano. ¿Ok? Entonces, si habíamos dicho que teníamos Sx como el espacio muestral de X y Sy como el espacio muestral de Y, entonces ahora podríamos definir esto, en vez de con un gráfico en una sola dimensión, podríamos definirlo ahora con un gráfico en dos dimensiones, y entonces podríamos decir que acá estaría, imagínense ustedes, el Sx, pues acá estaría el espacio muestral de X, y acá estaría el espacio muestral de Y, y entonces la intersección de esos dos espacios muestrales, que estaría dada por este ahora cuadrado, sería equivalente al espacio muestral en dos dimensiones. ¿Ya? Porque básicamente, y cada uno de estos puntos que están acá, perdón, cada uno de estos puntos que ustedes observan dentro de este espacio muestral, representaría uno de los datos que ustedes están obteniendo experimentalmente, y que para poder leer cada una de las piezas, yo requiero conocer tanto su alto como su ancho. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablábamos de un espacio muestral que tenía una dimensión, ¿ya? Nosotros habíamos dicho que si es que solamente me fijaba, por ejemplo, si es que nosotros solamente nos fijáramos en el ancho, nosotros podíamos hacer un histograma que estaba descrito, por ejemplo, con estas barras que están acá, donde en el eje horizontal estaba X, ¿no es cierto? Y donde cada uno de los datos que estaba en X pertenecía al espacio muestral de X. ¿Ya? Y aquí estaba la frecuencia, por ejemplo, frecuencia relativa. Pero si ahora yo requiero describir un evento, o requiero describir un espacio muestral que tiene dos dimensiones, entonces en vez de ver solamente un intervalo en el eje X, tendría que ver, como les decía, al mismo tiempo un intervalo en el eje X y en el eje Y. Y por lo tanto, entonces, el histograma sería un poco distinto, porque ahora el histograma sería como el mismo que ustedes estaban viendo acá, pero este histograma sería para un valor de Y fijo. Y entonces, si es que yo cambio el valor de Y, debiese cambiar el histograma. Debiese ser, por ejemplo, no sé, más chico, más grande, más hacia el lado, más hacia el otro. Porque estamos fijando Y, por ejemplo, estamos, por ejemplo, poniéndole un valor acá, y estamos observando la ocurrencia para un valor de Y fijo. Y si es que vamos modificando el valor de Y, debiésemos ir obteniendo distintos histogramas, lo que es equivalente a decir que si es que yo requiero
hacer un histograma para un espacio muestral que tiene 2 dimensiones, entonces nuestro histograma sería un poco distinto, porque ahora tendría la variable x y también tendría la variable y, puesto que tenemos un espacio muestral que tiene 2 dimensiones. Y la frecuencia, por ejemplo, frecuencia relativa, que sería la misma, estaría dada por lo que sucede al mismo tiempo en y y en x. Y entonces, por ejemplo, la pieza 1, que tiene un x1 y un y1, estaría dada por ejemplo, este punto que está acá. La pieza 2, que la vamos a marcar con magenta, estaría dada, por ejemplo, por esta pieza que está acá. Esta es la pieza 2. La pieza 3, con celeste, estaría acá. La pieza 4, con gris, estaría acá. Y así podríamos hacer con cada una de las piezas, n piezas, que componen el conjunto de datos que tomé desde un determinado experimento. Y nosotros requerimos hacer un histograma ahora que considero tanto y como x, en vez de tener un gráfico de barras, lo que tendríamos sería un gráfico de barras, pero con un volumen. Porque tendríamos que definir una clase tanto en y, aquí estaría por ejemplo la clase de y1, la clase 2 de y, hasta la clase n de y tendríamos que también hacer lo mismo para x, sería la clase 1 de x, la clase 2 de x, y así hasta la clase m de x no tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Y entonces lo que haríamos sería contar cuántos datos caen ya no dentro en un intervalo, sino que ahora en un cuadrito más pequeño, porque cada cuadrito más pequeño representa la intersección de 2 intervalos, uno en y y uno en x, porque el espacio muestral tiene 2 dimensiones. Y entonces la cuenta de cuántos puntos caen ya no en un intervalo, sino que ahora en un cuadradito, sería equivalente a la altura de estas barras, que daría entonces como resultado un histograma, pero ahora es un histograma que ya no está en una dimensión, sino que, perdón, en 2 dimensiones, porque acá está la segunda, sino que ahora está en 3D, donde acá tienen la variable aleatoria y, acá abajo tienen la variable aleatoria x, y entonces el eje z sería la frecuencia relativa, que sería un equivalente al número de datos que cumplen simultáneamente que el alto esté dentro de un determinado intervalo y el ancho esté dentro de un determinado intervalo, porque tenemos un espacio muestral que tiene 2 dimensiones. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Ya. Entonces, tomando eso en cuenta, y como les comentaba, la idea era hacer, con este ejemplo, ir más o menos identificando los elementos que vimos en las clases anteriores. Cuando nosotros queríamos describir probabilidades, nosotros decíamos que la probabilidad se podía obtener con la frecuencia relativa siempre y cuando el número de datos tendiera a infinito. Entonces, si nosotros este mismo intervalo de clases que están acá lo vamos haciendo más pequeño porque tenemos más datos y por lo tanto podemos ir achicando el número o sea, aumentando el número de intervalos, achicando entonces la distancia que hay entre cada uno de estos intervalos, lo que obtendríamos sería una definición de una frecuencia relativa cuando el número de datos tiende a infinito, lo que es lo mismo cuando, me voy a volver un momento, cuando el delta x y cuando el delta y tienden a 0. ¿Ya? Y si nosotros hacemos como el procedimiento similar a lo que hacíamos para definir la probabilidad, el cálculo de la probabilidad, de hecho, que era que dividíamos por delta x y delta y, ya, al mismo tiempo, entonces cuando el límite de delta x y delta y tendía a 0, porque n tendía a infinito, entonces lo que tendríamos era esta expresión que estaba ahí. Ya, donde esa expresión que está ahí sería equivalente a la frecuencia relativa, ¿ya? Partido por delta x por delta y, cuando el límite de n tiende a infinito. Eso sería igual al f de x y, ¿ya? O sea, básicamente sería equivalente a dividir por los intervalos y entonces hacer un número infinito de clases, ya que sería equivalente a eso que lo que habíamos visto antes. Y esto sería el equivalente a una función de densidad de probabilidad, ¿ya?
Pero ahora esta función de densidad de probabilidad, al igual que el intervalo de los histogramas, va en dos dimensiones, porque al mismo tiempo tenemos que evaluar lo que pasa en X y lo que pasa en Y. ¿Ya? Entonces, hasta ahora lo único que hacíamos respecto al caso anterior es que en vez de tener una curva, ahora tenemos una superficie. ¿Por qué? Porque en vez de tener un espacio muestral de una dimensión, ahora tendríamos un espacio muestral de dos dimensiones. ¿Ya? Y esto destaca que vamos a ver cómo se calcula, pero básicamente lo que me interesa ahora es el concepto, sería equivalente al histograma cuando tenemos infinitos datos. ¿Histograma de qué? De al mismo tiempo la variable alto y la variable ancho. ¿Ya? Entonces, calcularíamos entonces la probabilidad, y para calcular la probabilidad entonces lo que tendríamos que hacer es identificar, por ejemplo, dónde está el rango de aceptación de X, identificar dónde está el rango de aceptación de Y, y entonces preguntarnos cuál es la probabilidad de que X pertenezca a ese rango y al mismo tiempo, tal como lo habíamos mencionado más atrás, y al mismo tiempo que Y pertenezca a ese rango. Y como tenemos ahora una función de densidad de probabilidad que tiene dos dimensiones, porque está descrita tanto en X como en Y, lo que tendríamos que hacer es integrar dos veces. Integrar en Y dentro del rango Y, RY, e integrar X dentro del rango Rx de esta curva. Esto es una curva que tiene ahí como una especie de sábana que está ahí. Y lo que nos interesaría a nosotros ahora es el área bajo esta superficie que ahora estaría dada por esa región que está achurada o esa región celeste que ustedes veían ahí. Y la probabilidad se calcularía de la misma forma, solamente que ahora con una integral doble, porque básicamente habíamos definido que esta función de densidad era equivalente a la frecuencia relativa, partido por delta X, partido por delta Y, cuando n tiende a infinito, lo que es lo mismo cuando delta X y cuando delta Y tienden a cero. ¿Ok? Entonces, si yo quiero sumar ahora las alturas del histograma, cuando el histograma tiene un ancho que es despreciable, entonces hacemos, en vez de una sumatoria, una integral. Y así calcularíamos formalmente, o definiríamos formalmente, la probabilidad de aceptación de esta pieza de plástico. Sería equivalente a decir la probabilidad de que X pertenezca al rango y al mismo tiempo de que Y pertenezca al rango, sería igual a una integral que considerara tanto lo que pasa con X como lo que pasa con Y, por lo tanto una integral doble. ¿Ya? Y la pregunta que quedaría por resolver es, ¿qué es eso? ¿Ya? Y como les dije, cuando estábamos viendo distribuciones de probabilidad de una variable, por ahora no nos importa. ¿Por qué? Porque generalmente o están tabuladas o son funciones que son súper conocidas. Entonces, básicamente lo que más me interesa acá es el concepto. ¿Ya? Entonces, si conociéramos esa descripción, pensemos que en algún momento lo vamos a conocer y que de hecho, que entre nos, tampoco es que la vayamos a hacer integrales dobles en este curso, porque el objetivo de este curso no es hacer integrales dobles, sino que entender los conceptos y aplicarlos directamente. Pero si la conociéramos, integraríamos doble y entonces obtendríamos la probabilidad de aceptación. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué características tiene esta función? ¿Ya? ¿Y cómo se llama? Y primero, esa función que ustedes ven aquí, que describe la frecuencia relativa, voy a escribirlo de nuevo, partido por delta X por delta Y, cuando en una situación límite donde el número de datos tiende a infinito, esa variable, esa función que ustedes ven acá, que depende de X y de Y, se llama función de densidad de probabilidad, sigue siendo una PDF, pero ahora se llama conjunta, porque su nombre dice que conjuntamente describe lo que pasa con X y lo que pasa con Y. ¿Ya? ¿Y qué características tiene? Las mismas que tenía la distribución de probabilidad, de densidad de probabilidad. Primero, siempre tiene que mirar hacia arriba. Eso es lo que dice esto que está acá. Siempre tiene que ser mayor que cero. ¿Ya? Porque no hay frecuencias relativas que son negativas. Por lo tanto, nunca podría estar por debajo del cero. Segundo, si es que yo integro toda esta distribución de densidad de probabilidad conjunta en el espacio muestral de X y al mismo tiempo el espacio muestral de Y, me tiene que dar 1.
¿Por qué? Porque los espacios muestrales se definen como el lugar donde están todos los posibles outputs de mi experimento. Entonces, decir que X pertenece a su espacio muestral y decir que Y pertenece a su espacio muestral, simultáneamente tiene una probabilidad del 100%, porque estamos seguros que siempre va a estar ahí. ¿Ya? Y la tercera propiedad que tiene que cumplir es que cuando nosotros integramos ahora dentro de un subconjunto de ese espacio muestral, por ejemplo SR, definido como un vector que tiene rango de X y un rango de Y, cuando nosotros integramos sobre esa superficie, o sea, sobre ese cuadradito que se genera ahí, hacemos la integral, o sea, calculamos esa área bajo esa superficie, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a integrar esa función, porque esa función nos va a entregar la probabilidad. Eso es todo lo que tenemos que saber hasta ahora. ¿Ya? Vale, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo dentro de lo que se pueda llamar interactivo, ¿ya? Pero para entender qué características tiene la PDF conjunta, ¿ya? ¿Qué características tiene este fxy, x y dy, ¿ya? Y para eso tengo otro ejemplo que les voy a pedir que ustedes abran el Excel que les mandé para que vayan viendo lo que voy a ir mostrando en pantalla, ¿ya? Entonces, con este segundo ejemplo vamos a intentar comprender qué características tiene esta distribución y cómo se pueden calcular estas probabilidades, ¿ya? Entonces, vamos a asumir que, primero, vamos a partir de lo más sencillo. Asumamos que en el campus estamos interesados en identificar la distribución de alturas de las y los estudiantes que están, por ejemplo, actualmente, ¿ya? Y asumamos que se puede caracterizar la distribución de alturas. Entonces vamos a decir primero, antes de todo, vamos a decir que acá va a estar la o el estudiante 1, 2, 3, todos los estudiantes del campus, hasta el estudiante N del campus, ¿ya? Y a cada uno de ellos le voy a medir la altura en metros. Entonces va a haber un estudiante que va a ser súper alto, va a haber uno que quizás no es tan alto, va a haber una que está ahí en 1,65 y así sucesivamente. Todos los datos de altura que hay de cada uno de ustedes. ¿Ya? Entonces, asumamos que si con todos estos datos yo puedo describir una función de densidad de probabilidad y esa función de densidad de probabilidad le voy a llamar SH mayúscula de altura que depende del valor de H. ¿Ya? ¿Cómo lo hacíamos? Recordamos que era con un histograma y después cuando el n tiende a infinito, etc. ¿Ya? Entonces, primero, ¿cuál es la probabilidad de que la altura de estudiantes se encuentre entre 1,55 y 1,60 metros? Entonces, para responder eso, tendríamos que conocer esta función de altura, de densidad de probabilidad de altura, para luego integrarla entre los límites que describen el evento. Ahí creo que hay un error, es 1,65. ¿Ya? Y si ustedes ahora se van al Excel adjunto, y aquí yo lo voy a abrir ahora, el Excel adjunto para que ustedes puedan revisarlo al mismo tiempo que yo. Entonces vamos a abrir el Excel. Espera un momento. Ustedes debiesen estar viendo ahora mi Excel. ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, profe, se ve. Profe, sí, sí. Súper. Ya. Entonces, váyanse ustedes también lo tienen, si lo quieren revisar, a la primera hoja, que es la que dice datos. ¿Ya? Entonces, en esta primera hoja que dice datos, lo que hay es que para cada estudiante, cada fila representa un estudiante, se categorizó la altura, su peso y su coeficiente intelectual. Hay tres variables, ¿ya? Porque estamos trabajando con variable estadística multivariable, entonces acá estaría el estudiante 1, el 2, el 3, todos los estudiantes, que sería equivalente o análogo a las piezas de plástico que estaríamos produciendo, ya es lo mismo. Ya recuerdan entonces que cada resultado de un experimento lo clasificamos con más de una variable. Ya por eso entonces la fila se lee al mismo tiempo 1,72, 71 kilos y 122 de coeficiente intelectual. ¿Ya? Entonces, primero enfoquémonos en lo que nos indican que es la altura. Tenemos entonces la altura, que es la primera columna, que sería la columna que está en la celda B, desde la B3 hasta la B1002, hay 1000 estudiantes que identificamos. Y nos preguntaban
cuál era la probabilidad de que encontráramos estudiantes que estuvieran entre 1,55 y 1,65. ¿Ya? Entonces, esta hoja tiene varios elementos, yo los voy a ir guiando para ir revisando lo que nosotros queremos ver. Entonces, lo primero que ustedes pueden ver, y yo ya lo hice por ustedes, es lo que hice fue hacer el histograma, solamente de la altura. ¿Ya? Ahí está el histograma de la altura. Entonces, observando el histograma de la altura, podemos más o menos decir que tiene un comportamiento normal, porque tiene ahí una media que debe estar por el punto central, que lo estoy más o menos que se mueve por acá, y que está más o menos distribuida simétricamente a la izquierda y a la derecha. Así como spoiler, si ustedes quieren luego continuar su estudio en este tipo de problemas, existen pruebas que se realizan, test de hipótesis, de hecho, que se realizan para identificar si esto es realmente una distribución normal o no, ¿ya? Pero ahora dejémoslo que nos vamos a quedar simplemente con la forma. Sin una forma campana, vamos a decir entonces que es normal. Entonces, como es normal, ¿ya? Y tenemos 1000 datos, si nosotros sacamos el promedio de estos 1000 datos, ¿ya? Fíjense que el promedio, por ejemplo, es 1,70. Vamos a asumir que ese promedio es equivalente a la media poblacional, porque tenemos caleta de datos. ¿Ya? Ahí está el 1,70, entonces, la altura. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que el histograma está centrado en 1,70, fíjense. Ahí está, 1,70, más o menos por ahí. Ahí está. ¿Ya? Y también podemos calcular su varianza, ya que es la varianza de los datos de la altura, y vamos a decir que ese es sigma, por ejemplo. Entonces, como conocemos el valor de mu, que es 1,70, y conocemos también el sigma cuadrado, perdón, de la altura, que es 0,002, entonces nosotros podríamos utilizar la distribución z para calcular la probabilidad que nos están solicitando. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, bastante, no es muy complejo, porque sería como recordar ciertas cosas que aprendimos en la parte de la primera parte de cuando estábamos definiendo estadística, las probabilidades, perdón. Entonces, como asumiendo que esto es normal, entonces podríamos decir que si conocemos la media poblacional y conocemos la varianza poblacional, entonces somos capaces de calcular esta probabilidad. ¿Cómo la calcularíamos? Por ejemplo, la podríamos calcular, voy a mover un poquitito esto de acá para que se pueda ver mejor, ahí. Entonces, esa probabilidad, por ejemplo, recordando lo que vimos hace rato, sería equivalente a la probabilidad de que no h, sino que z, ahora, esté entre un límite inferior y un límite superior. El límite inferior sería 1,55 menos 1,70 partido por raíz de 0,002, y el límite superior sería 1,65 menos 1,70 partido por raíz de 0,002, ¿no es cierto? Porque hacemos esa transformación en z. Y entonces calcularíamos el valor de acá, el valor de acá, haríamos la resta, porque en Excel lo que tendríamos sería como la probabilidad de que z sea menor a esos valores, ¿ya? Y entonces obtendríamos una probabilidad, ¿ya? Y ese cálculo está hecho. En el Excel que ustedes tienen, ¿ya? Estamos haciendo como cuando los cocineros que están en la tele aparecen así sería de esa forma y está el plato preparado. Aquí está. Váyanse ahora hacia la derecha de su Excel y van a observar que para el cálculo de la probabilidad de la altura entre 1,55 y 1,65, lo que hicimos fue primero calcular el valor de z, como habíamos dicho, el valor de la altura menos la media partido por la desviación estándar, y lo mismo para el superior. Luego calculamos las probabilidades. Z menor a menos 3,01, que sería h menor a 1,55, y z menor a menos 0,99, que sería equivalente a h menor a 1,75. Restamos las dos probabilidades, lo que nos da un valor de casi un 16%, 15,9%. ¿Ya? O sea, ¿qué nos dice? Nos dice que si nosotros utilizamos ese cálculo, ¿ya? Asumiendo una distribución normal en la altura solamente, tenemos o tendríamos 15,9 estudiantes que están entre 1,55 y 1,65. ¿Ya? Aquí, hasta acá no les he contado nada nuevo, ¿ya? Porque esto es básicamente lo mismo que hemos visto en la parte de estadística
univariable, no multivariable. Pero, ¿por qué quiero mostrarles esto? ¿Por qué quiero recordarles esto? Ahí está el cálculo resumido, que ustedes lo pueden después seguir en el Excel. Porque también podemos hacer la analogía, ¿ya?, de la frecuencia relativa, porque estamos trabajando con un número súper grande de estudiantes, con 1000 estudiantes. ¿Sí? Entonces, si nosotros usamos la analogía de frecuencia relativa, entonces lo que diría es que cada 100 estudiantes hay 15.9 estudiantes que están entre ese límite. Y si tenemos 1000, como es el caso de acá, entonces debiese haber 159 estudiantes que se encuentran en el límite entre 1,55 y 1,65. Ese es el concepto de frecuencia relativa. Y la aplicación de frecuencia relativa análoga a la probabilidad, ya que es lo que les he intentado comentarles para explicarles bien el concepto de probabilidad. Entonces, si ahora nosotros nos vamos al Excel, que ustedes tienen en su pantalla, ¿ya? Y ahora revisamos, por ejemplo, la siguiente hoja, que es la que dice Calc Approx, ¿ya? Y váyanse, por ejemplo, a el valor que aparece desde la tabla que aparece desde la columna L en adelante, ya que yo la muestro acá en pantalla, ¿ya? Entonces, esta tabla que está desde la columna L hacia la derecha, lo que hace es simplemente contar. Fíjense el cálculo que hace. Dice, la instrucción dice contar si. Ya contar si es una función de Excel que cuenta elementos que tienen una determinada condición. Eso significa, ¿ya? Entonces, en este caso dice contar si los elementos que están entre la celda B3 y B1002. O sea, vamos a ver, los elementos que están entre la celda B3 y B1002, que serían solamente las alturas, ¿ya? Contar siempre y cuando esos elementos sean menores, ya por eso aparece una comilla ahí que dice menor que, y aparece un I3. Y el I3 es 1.55. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que este número 1 es el número de estudiantes que miden menos de 1.55 dentro de los 1000 datos que nosotros tenemos. ¿Ya? Utilicé simplemente una función que cuenta siempre y cuando se cumple un criterio, eso es todo. E hice lo mismo luego, pero ahora conté al número de estudiantes que son menores, que tienen una altura menor a 1.65. ¿Ya? Y esos son 160. Entonces, si nosotros hacemos la resta entre los que son los 160 que tienen una altura menor a 1.65, menos el estudiante que mide menos de 1.55, tenemos entonces que existen 159 estudiantes que están entre esos dos límites, ya no calculando una probabilidad con una función, sino que simplemente contando, o sea, haciendo frecuencias relativas. Entonces tenemos que hay 159 estudiantes que cumplen esa característica, y si nosotros dividimos por el total de datos, tenemos entonces una frecuencia relativa, que es 15.9, que es súper parecida al 1591. ¿Por qué? Porque tenemos 1000 datos, tenemos muchos datos, por lo tanto la frecuencia relativa se parece mucho a la probabilidad, ¿ya? Hasta acá yo no les he contado nada de lo que no hayan visto antes, pero sí estoy refrescando la memoria para lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? ¿Dudas? No, voy a asumir que estamos entonces claros, que lo único que hice acá fue simplemente hacer una analogía, ¿ya? Vamos a volver entonces a la pizarra. Oh, bueno, que me equivoqué. Entonces, ahora sí. Entonces vamos a duplicar de nuevo la pantalla de mi pizarra. Y efectivamente, lo que habíamos calculado era correcto. Teníamos 159 personas que cumplían esa condición contándola ahora, y si la dividíamos por el número de datos, entonces teníamos una especie de frecuencia relativa que es súper parecida a la probabilidad, porque estamos con un número de datos n que es súper grande, ¿vale? Entonces, ahora sí, pongámonos un poco más serios y serias, y agreguemos las otras dos variables,
¿ya? Agreguemos la variable distribución de peso, ¿ya? Y la del coeficiente intelectual, porque teníamos tres columnas. Teníamos la columna altura, teníamos la columna peso y teníamos la columna coeficiente intelectual para cada uno de los estudiantes, al estudiante 1000. ¿Ya? Y tal como hicimos con la altura, que calculamos un histograma y toda esta cosa, podemos hacer lo mismo con el peso y con el coeficiente intelectual, por separado primero. Estamos aplicando las cosas que ya conocemos, o sea, tratando las variables de manera independiente. ¿Ya? Pero ahora lo que nosotros queremos hacer es calcular la probabilidad que al mismo tiempo existan estudiantes que midan entre 1,55 y 1,65 y que tengan un coeficiente intelectual entre 120 y 140. ¿Ya? Entonces, formalmente, ¿ok? Estamos interesados en calcular esta probabilidad. La probabilidad de que H esté en ese rango y al mismo tiempo que el coeficiente intelectual esté entre este mismo rango. ¿Ok? ¿Y cómo la calcularíamos? Como matemáticamente, con la expresión, tendríamos que entonces buscar la distribución de probabilidad conjunta, la función de densidad de probabilidad conjunta, que describe al mismo tiempo altura y coeficiente intelectual, e integrar esta superficie. Entonces tendríamos que tomar acá, aquí está H, acá está el coeficiente intelectual, acá está el F en HCI, y entonces tendríamos esta superficie, y entonces ahí tendríamos que hacer la integral para obtener entonces esa superficie bajo esa curva. ¿Ya? Y ahí entonces calcularíamos la probabilidad. Pero, quizás en vez de hacer eso, podríamos preguntarnos qué pasa si es que yo intento atacar una variable por separado. Primero una y después la otra. Entonces, como ya sabíamos que habíamos trabajado entre el 1,55 y 1,65, voy a seguir trabajando con la altura. Entonces, me voy a enfocar primero solamente en aquellas personas que miden entre 1,55 y 1,65. ¿Ya? Y voy a decir entonces que del total de personas, de las 1000 personas, siguen existiendo esas 159 personas que tienen esa condición. ¿Ya? Que sería equivalente a decir que si aquí hay 1000 estudiantes y solamente estoy enfocado en su altura, entonces vamos a poner SDH, el espacio muestral de la altura, entonces solamente los que están marcados con rojo, voy a ponerlo bien para que coincidan los colores, solamente los que están marcados con rojo cumplen esa característica, que son 159 sobre 1000. O sea, esos 159 están representando por esos 3 estudiantes que tenéis, que serían los más bajos de la clase, ¿ya? O casi los más bajos del campus, ¿vale? Y si ahora, en vez de fijarnos en la altura, nos fijamos en el coeficiente intelectual por separado, o sea, fíjense, cuando me fijé en la altura me fijé solamente en esta columna por separado, y ahora si me fijo en el coeficiente intelectual, me voy a fijar solamente en la columna del coeficiente intelectual por separado. Yo podría también calcular cuántas personas o qué porcentaje de personas tienen un CI entre los dos límites que les había mencionado. Entonces, tomaría los 1000 estudiantes y entonces evaluaría y diría, mira, este estudiante que es grande, pero no me importa porque estoy solamente enfocado en su coeficiente intelectual, cumple con la condición de que pertenece a este rango, entre 120 y 140. Entonces lo marco. Este otro estudiante también, también y también. Entonces, si nosotros hacemos eso en el Excel, ya seleccionamos a aquellos estudiantes, contamos a los estudiantes que tienen un coeficiente intelectual mayor a 120 y menor a 150, utilizando la misma tabla que les había contado antes, ese número es 171. ¿Ya? Fíjense, se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar de nuevo para reforzar la idea. Ahora fíjense que en la misma tabla que les había contado, pero ahora si me fijo entre el coeficiente intelectual, entre 120 y 140, lo que hago es contar aquellos que tienen un CI menor a 120, que serían 825, versus aquellos que tienen, y contar también aquellos que tienen un CI menor a 140, y luego restar ellos dos, porque ahí estaría el límite entre 120 y 140, lo cual da 171 personas. Y calculamos entonces el porcentaje,
que es 17,1. O sea, hay 17,1% de estudiantes que tienen esa característica, porque hay 171 estudiantes. Y si hacemos el cálculo con la distribución normal, fíjense cómo es el histograma del coeficiente intelectual, igual que esto, también podemos asumir que es normal, entonces calculamos la media del coeficiente intelectual, que es 109,3, la desviación estándar, y entonces ocupamos la distribución Z, nos da que la probabilidad de que existan estudiantes que tengan un CI entre 120 y 140 es de 17,17. Súper parecido nuevamente lo que me entrega la probabilidad con el cálculo que yo hago con frecuencia relativa. Fíjense, la diferencia está en 0,7%, o sea, 0,07%, casi iguales porque tenemos muchos datos, porque la frecuencia relativa y la probabilidad se parecen. ¿Ya? Ok, entonces yo digo, ya, pues entonces, tanto el cálculo de la probabilidad como la frecuencia relativa coinciden, ¿ya? Y al coincidir entonces, y entender, por supuesto, que la frecuencia relativa sería equivalente a, del total de estudiantes, seleccionar a aquellos que cumplen con una determinada característica, o sea, aquellos que están marcados en azul, que son 171 sobre 1000, yo tendría calculados por separado la probabilidad de encontrar estudiantes con ese rango, que serían 15,9%, y la probabilidad de encontrar estudiantes con un CI entre esos dos valores, que sería 17,1%. Tenemos los dos valores que están ahí. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer algo con estas dos probabilidades que calculé por separado? Entonces, tenemos que hay esos porcentajes. Entonces, la pregunta que podríamos hacernos es, sí, se puede asumir que el porcentaje de personas con CI entre 120 y 140, que es 17,1, se mantiene para este subconjunto que es de entre 155 y 165, entonces podríamos decir que del 15% de personas que cumplen con esa altura, existe un 17% que tienen este CI. ¿Ya? Y entonces sería algo así como el 17% del 15%. ¿Ya? Y entonces diríamos que serían los 15,1, que serían 151 estudiantes que cumplen esa condición, y a eso le sacaríamos el 17%, puesto que estamos asumiendo, que esa proporción se mantiene. O sea que independientemente, ojo, la palabra es súper importante, independientemente de la altura, la proporción de personas que tienen un CI entre 120 y 140 va a ser siempre 17%. ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entiende a lo que les estoy comentando? Sí. Sí. Ya. Y claro, si es que ahora ocupamos lo que habíamos hecho antes, que era calcular, identificar de dónde venía este 15%, 17%, ese 15% venía simplemente de calcular la probabilidad con H, entre 1,55 y 1,65. Y este 17% venía desde calcular la probabilidad con el CI, el F del CI, entre 120 y 140. Por lo tanto, si asumimos que la proporción de estudiantes entre 120 y 140 de CI se mantiene, fíjense que este 17% respecto al total, ahí está, es respecto al total. Si es que nosotros asumimos que esa proporción se mantiene ahora para un subconjunto de esta gente, que es la gente más baja, entonces sería del total de datos, sacamos el 15%, que es aquellos que son más pequeños, y de ellos el 17% cumple esa característica, por lo tanto llegaríamos a la conclusión de que un 2,7% al mismo tiempo cumple esas dos características con respecto al total, por supuesto. ¿Cierto? Estaría con respecto al total.
Y eso sería equivalente a calcular entonces una probabilidad que lo que haría sería extraer a aquellos estudiantes que tienen una característica que son más bajos y a ellos entonces sacarles la frecuencia o la probabilidad de los estudiantes que están entre 120 y 140. O sea, la multiplicación de esos dos, los cuales si lo hago con la distribución Z, por separado y luego multiplico, voy a llegar a que son 2.73. Y si es que lo hago contando, voy a llegar a que es 2.70 y algo. Contando entonces, contar si al mismo tiempo tienen una altura y una determinada característica. Entonces, observen que cuando yo hago esto, lo que tomo, cuando saco el 15% de acá y saco el 17% del otro valor que está ahí, 151, 151 y 100%, lo que estoy haciendo es hacer una intersección. Porque lo que estoy diciendo es que tomo estos datos que están acá y si observan, por ejemplo, el 15% está dado por estos representado por estos tres estudiantes en rojo y el 17% está representado por estos estudiantes en azul. Aquí estamos con el CI y acá estamos con la altura. Y la intersección de esos dos, que es 2.72%, 2.7% aproximadamente, es equivalente a aquellos estudiantes que al mismo tiempo son rojos y son azules. O sea, en este caso, fíjense, el que les estoy marcando es azul, pero no es rojo, por lo tanto no nos sirve. El que está en azul acá no es rojo, por lo tanto no nos sirve. Si observan, el estudiante que representa ese 2.7% es aquel que les estoy mostrando en verde, porque al mismo tiempo tiene una altura que está en el límite de búsqueda y tiene un coeficiente intelectual en el límite de búsqueda. Por lo tanto, este 2.7% o la probabilidad conjunta sería con respecto al total, como les había dicho, y se vería definido por ese valor que está ahí. Ese sería equivalente entonces al 2.7%. Que lo calculé como haciendo la multiplicación de esos dos elementos. Porque es el número de personas que cumplen ambas características simultáneamente. ¿Y cómo lo calculé? Lo calculé primero enfocándome en aquellos estudiantes que cumplen una característica y asumiendo que en ellos la proporción de CI que aplica para el total también aplica para este subconjunto. ¿Ya? O sea, del 15% le saqué, al 15% le saqué el 17%. ¿Ya? ¿Y cómo lo veo yo? Que es lo interesante. Por ejemplo, en un gráfico de puntos. ¿Ya? Lo que observo es que, si ustedes ven acá, acá está el 1.55, acá está el 1.65, acá está la altura, y acá está el coeficiente intelectual entre 120 y 140. Entonces, la probabilidad de 2.7 estaría dada por el área bajo ese cuadrado que está ahí, que sería equivalente, esa área sería equivalente a buscar aquellos que son morados, aquellos que cumplen al mismo tiempo propiedad azul y propiedad roja. ¿Ya? Porque fíjense que si yo me fijo solamente en las personas que cumplen la propiedad roja, o sea, aquellos que tienen una altura determinada, entonces estoy pensando en todas las personas que caen dentro de este intervalo que estoy mostrándoles ahí. Todas ellas que están marcadas acá, por ejemplo, todas estas hacia arriba. Todas estas personas todos estos puntos que están cercados por estas dos líneas verticales, cumplen la característica de la altura, son los rojos. Y todas las personas que están cercadas ahora por las barras, pero ahora horizontales, son aquellas que cumplen la característica del CI. La intersección de los dos está dada por este cuadrado que ustedes les estoy mostrando ahí, y ese número es aproximadamente 26 personas. O sea, si lo dividimos por 1000, son 2,6%, que es muy, muy parecido al valor que obtuvimos asumiendo que se mantenía la proporción de estudiantes con un CI determinado en un subconjunto de personas que tienen una altura acotada, no es todas las alturas posibles. ¿Ya?
Entonces, la pregunta es, ¿está bien hecho ese cálculo? Si nosotros observamos simplemente los datos, hicimos un cálculo con un supuesto, como les decía, que la proporción se mantenía, la proporción de CI se mantenía no importando la altura, y mediante ese supuesto obtuvimos que teníamos 2.7 estudiantes con esa característica, y cuando conté el número de personas que cumplían esa característica, o sea, ya no hice ningún supuesto, sino que la conté, llegué a un número súper parecido. Entonces uno podría decir, así como de primera instancia, que sí, que estaba bien, que mi supuesto de que la proporción de estudiantes con CI entre dos valores se mantiene no importando la altura, y por lo tanto entonces el cálculo de multiplicar las dos probabilidades por separado es correcto. ¿Por qué? Porque teníamos valores muy similares. Cálculo con probabilidades o cálculo contando. ¿Ya? Si ustedes quieren ver de dónde sale ese valor del 26%, pueden nuevamente revisar su Excel. Y en el Excel fíjense lo que hay. Nuevamente hay en otra tabla, ahora pueden, por ejemplo, poner la tabla que está en la celda F8, que parte de la celda F8. Entonces, ¿qué hicimos acá? Contamos el número de personas, ¿ya? Es un cálculo un poco más complicado, pero básicamente es lo mismo que les había contado. Usé la función contar y conjunto, que es contar algo que ocurre simultáneamente en dos columnas. Entonces, básicamente, contamos siempre y cuando una celda que está entre B3 y B1002, o sea, alturas, tiene una altura entre 1,55 y 1,65 y, al mismo tiempo, que el coeficiente intelectual esté entre 120 y 140. Entonces, si contamos ahora el total de celdas que cumplen esa característica, ese valor es 26. ¿Ya? Que coincide con el número de datos que yo les mostraba en la pizarra. En la pizarra yo les mostré que aquí hay unos datos, y si ustedes cuentan esos datos, se van a demorar un poco, pero vamos a llegar a que son 26 datos, porque cumplen esas dos características. Entonces, hicimos un cálculo mediante un supuesto, y luego ese cálculo mediante ese supuesto lo ratificamos contándolo las personas que cumplen esas dos características. Y como se parecen tanto, yo puedo decir que sí, mi supuesto era correcto. O sea que si es que yo tomo un subconjunto de estas personas, que son las personas más pequeñas, igual se mantiene que el 17,1% de ellas tienen un CI entre 120 y 140. ¿Ya? Entonces, cuando pasa eso, se dice que estas variables aleatorias son estadísticamente independientes. ¿Ya? Entonces, en este caso diríamos que la altura con el coeficiente intelectual son estadísticamente independientes. Estadísticamente independientes. ¿Y eso qué implica? Lo más relevante que sea estadísticamente independiente es que el valor de la altura no afecta al valor del coeficiente intelectual. Eso quiere decir entonces que no importando la altura, yo debiese encontrar una proporción similar de personas que tienen un coeficiente intelectual determinado. ¿Ya? Y como la estadística nos sirve, pero no nos sirve mucho si es que no la complementamos con el razonamiento físico, es de esperar, de hecho, que no existe una relación entre la altura y el coeficiente intelectual, porque no existe una explicación que me permita linkear ambos elementos. ¿Ya? No hay entonces correlación entre ellos, no hay relación entre ellos. Y cuando no hay correlación entre dos variables, entonces las probabilidades conjuntas, las probabilidades de un evento que ocurre simultáneamente, se pueden calcular como la multiplicación de la probabilidad de un evento por sí solo multiplicado por la probabilidad del otro evento por sí solo, porque se mantienen estas proporciones. Pero es distinto cuando existe una dependencia estadística. ¿Ya? Entonces, el segundo ejemplo que aparece es
queremos hacer un cálculo similar, pero ahora en vez de evaluar estudiantes que cumplen una determinada altura y un CI, queremos evaluar a estudiantes que cumplen una determinada altura y al mismo tiempo que tienen un peso entre 55 y 65 kilogramos. ¿Ya? Entonces, antes de hacer todos los cálculos, yo les preguntaría, ¿es de esperar que esas dos variables sean independientes? Dicho de No. otra forma, si es que yo observo los datos y sé que hay casi 16% de estudiantes entre 1,55 y 1,65, y si yo observo todos los datos, pero ahora del peso, sé que hay 17,8 estudiantes que están entre 55 y 65. La proporción 17,8 se va a mantener independientemente de la altura. ¿Creen ustedes? O sea, no se mantendría la proporción, según yo, porque Y, son como super, dependientes. ¿y por qué, Nicolás, no se mantendría esa proporción? ¿Por qué crees tú? Porque entre más alta sea una persona, tiende a tener como más peso. Perfecto, súper bien. Súper bien. Y fíjense que acá yo no he hecho ningún cálculo estadístico, pero sí yo sé, la física me dice que si tengo una persona que es más grande, por ejemplo, sus huesos pesan más. Y como sus huesos pesan más, es menos probable encontrar personas que pesen poco y que sean más altas que encontrar personas que pesen poco y que sean más bajas. Y eso, visto desde el punto de vista de las probabilidades, podría entenderse como que para distintas alturas, la probabilidad de encontrar personas entre 55 y 65 va a cambiar. Entonces, ese 17,8% que es con respecto al total, si es que yo saco el subconjunto de personas que son más bajas, no debiese mantenerse este mismo número. Fíjense, si observamos ahora, en el gráfico de la izquierda, nuevamente está representada aquellas personas que son las más bajas, entre 1,55 y 1,65. Y si ahora observamos el gráfico de la derecha, en azul ahora están marcadas aquellas personas que pesan entre 55 y 65. ¿Ya? ¿Y qué observamos? Que la intersección, o sea, los datos morados que aparecerían, por ejemplo, si es que yo marco a las personas más bajas, estarían dadas por, lo voy a marcar con destacador. Sería aquella que está ahí, sería también esta persona que está acá y sería esa persona que está allá. ¿Ya? Pero si ahora yo me fijo en las personas que son más altas, por ejemplo, ahora me voy a fijar en las personas más altas, si observan, hay un 0% de personas que siendo altas pesan entre 55 y 65, porque esa persona no pesa entre 55 y 65 y esto tampoco. Entonces, efectivamente, como dice Nicolás, sí afecta, existe una dependencia. Y la dependencia implica que si yo del total de datos extraigo un subconjunto de ellos que tienen una determinada altura, o sea, un 15,9% de datos que tienen una determinada altura, no es correcto decir que el 17% de esos datos, el 17,8% de esos datos, tienen un determinado peso. Porque en este caso observamos que tienen más. Y cuando trabajamos con personas que son más altas, van a tener menos. Entonces este 17,8% es con respecto al total. Pero no aplica para un subconjunto de datos con una altura determinada porque existe una dependencia estadística. ¿Ya? Y eso es lo que, entonces, podemos asumir que estas proporciones respecto al total se mantienen para el subconjunto y efectivamente, como dice Nicolás, la respuesta tajante es no. ¿Por qué no? Porque existe algo que hace que esas dos variables sean dependientes. Y si se va en el aspecto más técnico o quiere buscarle una explicación, por ejemplo, el IMC.
el índice de masa corporal. Uno podría decir, mira, asumimos que las personas, la gran mayoría de las personas tienen un IMC de aproximadamente 23, 24. Ese IMC liga las dos variables, peso y altura. Entonces, no es que uno pueda encontrar cualquier valor de altura para cualquier valor de peso, sino que cada valor de altura va a tener una proporción de valores de peso que va a ser distinta. Dicho de otra forma, la probabilidad de encontrar pesos depende del valor de la altura. Y por lo tanto, estas dos variables son dependientes. ¿Ya? ¿Y cómo podemos como reforzar esto de que son dependientes? Respondiendo a la pregunta, es de esperar que existan 15.9 personas entre 1,55 y 1,65 si ahora seleccionamos a quienes pesan entre 70 y 80, y la respuesta es no. Porque va a haber muchísimas menos. ¿Ya? Entonces, fíjense cómo se ve esto en una gráfica. La voy a agrandar. Lo que ustedes ven acá ahora es una gráfica que también está en el Excel, pero ahora cuando queremos representar el peso y la altura. Entonces, observen que entre 1,55 y 1,65, el intervalo está acotado por esas dos líneas verticales. Y entre 55 y 65 kilos está acotado por las dos líneas horizontales de más abajo. O sea, acá estaría el evento que al mismo tiempo cumple con la condición de altura y de peso. ¿Ya? Y si contamos el número de personas, va a ser un número 1, 2, 3, 4, hay hartas personas acá. Vamos a contarlos de inmediato en el Excel. Pero si ahora hacemos lo mismo, pero ahora en vez de fijarnos en las personas que pesan entre 55 y 65, nos fijamos en las personas que pesan entre 80 y 70, vamos a observar que del total de gente que mide entre 1,65 y 1,55, hay menos elementos. ¿Y eso por qué es? Porque las proporciones cambian, porque existe una dependencia estadística. ¿Ok? ¿Sí? Y ahí fíjense, como gráficamente, cómo se puede ver la dependencia estadística. Yo creo que este gráfico, que uno lo ve así como de puntos, se ve, no sé, no se ve muy como algo que ustedes hayan visto antes. Pero básicamente, si ustedes, por ejemplo, dijeran, mira, estos son datos al final, entonces yo de acá voy a tirar una línea recta, voy a meterme al Excel, por ejemplo, voy a tirar una línea recta. Fíjense que la línea recta hace eso. Y tiene una pendiente. ¿Y cómo es la pendiente de esa línea? ¿Es cero? ¿Es mayor que cero? Es mayor que cero. La pendiente sería mayor que cero porque existe una relación entre altura y peso. Pero si hacemos lo mismo ahora, pero con el coeficiente intelectual y la altura, si tiran una línea, un ajuste lineal entre altura y coeficiente intelectual, van a llegar a algo como esto, donde la pendiente es muy cercana a cero. ¿Por qué? Porque no importando el valor de la altura, el valor del CI no puede ser predicho. En cambio, en el caso del peso, claro que sí. A medida que voy aumentando la altura, voy aumentando el peso. ¿Ok? Y entonces cuando tenemos esta condición de dependencia estadística, entonces no podemos llegar y calcular las probabilidades por separadas y luego multiplicarlas, sino que lo que hay que hacer es hacer esta integral doble y por lo tanto tenemos que encontrar esa probabilidad conjunta. ¿Ya? Fíjense que si es que nos enfocamos solamente como para dar los datos exactos, si nos enfocamos en aquellas personas que miden entre 1,55 y 1,65, el 62% de ellos pesan entre 65 y 55. Y solamente si nos enfocamos ahora en las personas que entre 70 y 80, solamente el 1% de ellos está ahí.
sea, existe una diferencia. Y en total, el promedio me va a dar 17,8, si considero todos los casos. Pero si lo hago por separado, no. ¿Ya? Entonces existe esa dependencia estadística. Y como eso es así, entonces sucede que no puedo calcular las probabilidades conjuntas por separado y luego multiplicarlas, porque el valor de H afecta a la probabilidad de un evento relacionado con el peso, porque existe dependencia. ¿Ya? Esas son las dos conclusiones a las que podemos llegar de este ejemplo. Que si hay dependencia, primero no puedo calcular las probabilidades por separado y luego multiplicarlas, y eso es a consecuencia de que el valor de H afecta la probabilidad de un evento relacionado con el peso, porque son variables dependientes y por lo tanto requiero hacer algunos cálculos más complejos como integrales dobles. Pero como les decía, eso... Entonces, en resumen, si queremos calcular una probabilidad conjunta, si las variables son estadísticamente independientes, entonces lo que podemos hacer es calcular las probabilidades por separado y luego multiplicarlas. Pero si no son estadísticamente independientes, entonces no puedo hacer eso y tengo que calcular una integral doble. ¿Ya? ¿Ok? Ok. ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos claros y claras? Ok. Entonces, lo que viene a continuación es un contenido que es parte del otro tópico del curso siguiente, del de posgrado, que se habla acerca de las probabilidades condicionales. Hay un teorema en la estadística que es súper importante, que es el teorema de Bayes, ¿ya? Y que habla de la probabilidad condicional. El teorema de Bayes y la probabilidad condicional, por ejemplo, es el sustento de un montón de métodos de aprendizaje de máquinas, de machine learning, que permiten describir datos utilizando funciones estadísticas. ¿Ya? Son súper interesantes porque son métodos que describen cualquier dato que aparezca en un determinado proceso con una importante precisión, ¿ya? Y para eso entonces utilizan los conceptos de probabilidad condicional. En este curso solamente yo los voy a mencionar, ¿ya? La probabilidad condicional corresponde al cálculo o la frecuencia, cuando el número de datos tiende a infinito, de que una de las variables pertenezca a un determinado intervalo o esté dentro de un determinado rango, cuando la otra variable tiene un valor fijo igual a x1, por ejemplo. Ahí estaríamos hablando de la probabilidad condicional. Sería la probabilidad de que y pertenezca al intervalo ry condicionada a que x tenga un valor igual a x1. ¿Ya? Y de manera gráfica, si ustedes ven acá, por ejemplo, esta representación de una distribución normal en dos dimensiones, donde ustedes tienen x y donde ustedes tienen y, y este corresponde al fxy, o sea, la distribución de probabilidad conjunta, calcular esa probabilidad que ustedes observan en la pantalla, que y pertenece a ry para un x igual a x1, es equivalente primero a identificar, por ejemplo, dónde está el ry. Acá está ry. Y entonces ese ry proyectarlo en el eje donde x es igual a x1. ¿Ya? Y entonces subir esto para arriba, ¿ya? Y enfocarnos solamente en una parte de la distribución de probabilidad. Por ejemplo, esta que ustedes están viendo acá, que es como un corte transversal, una lámina, que se saca solamente para x es igual a x1. Y entonces, calcular un área bajo una curva, la cual fue extraída como con un cuchillo de esta superficie y que se vería como esta que ustedes ven acá. O sea, para x igual a x1, sacamos esa curva y entonces la probabilidad condicional se calcularía como el área bajo la curva de esa curva fxy, y, x igual a x1. ¿No? Entonces sería la probabilidad esa área bajo la curva, ¿ya? Que básicamente vamos a ver en un momento. Pero como esta función que está ahí tiene una probabilidad que es 1, cuando al mismo tiempo integramos en x e integramos en y,
para todo el espacio muestral, lo que tenemos que hacer es esta área bajo la curva, dividirla, el área bajo la curva, dividirla por esta área, por el área completa. Porque de esa forma podemos adimensionalizar que vaya entre 0 y 1. Dicho de otra forma, lo que voy a hacer es que para todas las personas que cumplen esta característica, voy a seleccionar aquellas que cumplen la segunda característica, que es que pertenezcan en RY, y la voy a dividir por el total de personas que hacen que X es igual a X1. Y ahí tendríamos entonces una probabilidad. Así se calcularía la probabilidad condicional. ¿Ya? Así está el cálculo. Ya ustedes lo ven acá, como les decía, esto es como materia del curso de posgrado. Y sería algo así como una integral partido por otra integral. Esa integral se llama probabilidad marginal. ¿Ya? Y esto es el teorema de Bayes, como les decía, que es de relevancia fundamental para los métodos de machine learning y aprendizaje de máquina y todo lo que sirve para describir datos utilizando expresiones estadísticas, ¿ya? Criterios estadísticos. Lo que viene a continuación es cómo se calcularía cuando existe independencia estadística, que para efectos de este curso, como les explicaba, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase, viernes, que es la última clase de este curso, de esta parte del curso antes de comenzar a hacer ejercicio y prepararnos para la evaluación, el próximo viernes vamos a definir indicadores para saber cuándo hay dependencia estadística. ¿Ya? Y vamos a definir entonces el indicador que se llama covarianza e índice de correlación, R. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ok? ¿Tienen dudas? No. ¿Les queda claro? Si quieren revisar el Excel, si quieren demostrar o quieren probar lo que aprendieron en esta clase, o las dudas que tienen, quieren despejar las dudas, el Excel que yo les mandé es una especie como de tabla que nos permite jugar un poco con las probabilidades, ¿ya? Por ejemplo, lo que ustedes ven acá son los cálculos que yo hice por separado, altura entre 1,55 y 1,65, peso entre 55 y 65, y coeficiente intelectual entre 120 y 140. ¿Ya? Y aquí estaba el otro ejemplo que les di, que era el peso entre 70 y 80. ¿Ya? Solamente para hablar acerca de esta estadística, esta dependencia estadística. Entonces, si nosotros, como para que ustedes puedan revisarlo después, si ustedes hacen el cálculo multiplicando las dos probabilidades por separadas, el valor que ustedes obtienen es el que está en verde, ¿ya? Que sería en este caso entre H y coeficiente intelectual, que era 2,7%. Y el cálculo de la probabilidad conjunta, contando a las personas que al mismo tiempo cumplen las dos características, está abajo, y que es 26 personas, ¿ya? Que da en total 2,6. Y por ejemplo, si ustedes hacen lo mismo, pero ahora con la altura y el peso, ¿ya? Y ustedes hacen el cálculo de aquellas personas que tienen ambas condiciones, entre 55 y 1,65, van a llegar a que son, el conteo 110 personas, por lo tanto hay un 11% de personas que cumplen ambas condiciones. Y si quieren hacer el cálculo, pero errado, o sea, asumiendo que existe independencia estadística, entonces el resultado es muy distinto, es 2,65. Ya. Entonces se los dejo a ustedes, si quieren jugar un poco, quieren revisar. Si tienen dudas respecto a las funciones que están en el Excel, me lo pueden escribir y con gusto responderé sus dudas, incluso para saber un poco más de las funciones de Excel. ¿Vale? Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que estén muy bien, que tengan un buen día.